Buenas tardes. Continuamos con la exposición. Ahora el siguiente compañero se va a presentar. Hola, buenas tardes. Soy Abel Villar y en este proyecto le hablaré sobre el base de datos. Para empezar, ¿qué es un base de datos? Un base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Introducción. Este documento nos ayudará a saber sobre qué es un base de datos, sus diseños y cómo crearlo para así comprender sobre su importancia. Resumen. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. El relevamiento de datos. El objeto de esta fase determina la situación existente en el sistema actual. Es una investigación detallada de las áreas componentes de la organización. Esto puede durar entre 20 a 40 días, dependiendo de la magnitud y sobre todo la complejidad del sistema afectado. Las técnicas para la recolección de datos y los documentos. Estas son los siguientes: la entrevista personal, la observación personal, investigación, la reunión de trabajo, el cuestionario, estimaciones, muestreo, redacción de informes y la graficación. Vamos ahora al diseño lógico. Un modelo de datos lógico describe los datos con el mayor detalle posible, independientemente de cómo se implementarán físicamente en la base de datos y luego está el diseño físico. El modelo de datos físico representa cómo se construirá el modelo en la base de datos. Un modelo de base de datos física muestra todas las estructuras de tablas, incluidos el nombre de columnas, el tipo de datos de columnas, las restricciones de columnas, las claves principales y las claves externas, y las relaciones entre tablas. Luego está la validación de datos. La validación de datos es un proceso que asegura la entrega de datos limpios y claros a los programas, aplicaciones y servicios que lo utilizan. Comprueban la integridad y validez de los datos que se están introduciendo en diferentes software y sus componentes. La validación de los datos garantiza que los datos cumplen con los requisitos y los parámetros de calidad. Luego, algunos de los tipos de validación de datos incluyen validación de código, validación de tipo de datos, validación de rango de datos y validación de restricciones. Y por último, la validación estructurada. Luego pasamos a la conclusión. Bueno, para finalizar este documento hay que dar a entender que a nivel organizacional los bases de datos resultan una ventaja competitiva, siendo una herramienta primordial al momento de tomar decisiones por su rapidez de información, y esto lo hace importante para cualquier informático. Y fin, gracias por todo y espero que hayan aprendido sobre este proyecto. Continuamos con el siguiente tema. Hola a todos, buenas tardes. Soy Abel Villar y les estaré hablando sobre los archivos. Bueno, vamos a la introducción. Este documento nos ayudará a saber qué es un archivo y sus distintos tipos y aprenderemos algunas operaciones básicas de ellas. Proyecto, resumen. El archivo se usa comúnmente para designar a un conjunto ordenado de documentos. Es el conjunto de documentos e información de toda especie, ordenada de manera racional y adecuadamente registrada y observada, con el fin de divulgar o prestar información. Proyecto, archivo. Un archivo o fichero informático es un conjunto de bytes que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. Los tipos de archivos están de textos, como el doc, TXT, de imágenes, JPG, GIF, BMP, y
el de video, que sería AVI, MP4, MPEG, MWI, de ejecución de sistemas, que está el exe, el bat, el zip, después está el audio, que es el MP3, el WAV, WMA, luego están los archivos comprimidos que son zip, RAR y TAR. Y por último de lectura, que son el PDF, EPDB, AZW y el EBOB. Luego pasamos a operaciones básicas con archivos. Apertura de fichero. Físicamente, un fichero es un conjunto de bytes guardado en un determinado soporte, generalmente magnético, y al que se accede mediante una referencia al soporte, unidad, y a la localización sobre el soporte, por ejemplo, el sector, cilindro, cara, en el caso soporte magnético sobre disco. El cierre del fichero. Cuando se han acabado de realizar todas las operaciones, siempre hay que cerrar el fichero. Esta operación destruye las estructuras que se han creado para abrirlo, tanto del programa como del sistema operativo. También se actualiza totalmente el fichero escribiendo toda la información que pudiera quedar en el buffer, ya que normalmente la información pasa a través de un buffer. ¿Y qué es un buffer? Bueno, es una memoria de almacenamiento temporal de información que permite transferir los datos entre unidades funcionales con características de transferencia. Para cerrar el fichero se utiliza la instrucción close nombre fichero lógico punto close, sería como el pseudocódigo que se le da para cerrar el fichero. Luego vamos a para saber más. Los archivos modificaciones. En informática, acción de crear o modificar un archivo informático visualizando su resultado en pantalla. La adición de un archivo puede hacerse a nivel texto con un procesador de texto. Si el archivo tiene un formato específico, lo usual es editarlo con alguna aplicación que la pueda manejar ese tipo de formato. Esas aplicaciones se pueden categorizar dependiendo del tipo de formato que manejan. Por ejemplo, el editor de audio, editor de video, editor gráfico, etc. En general, estos editores tienen herramientas apropiadas para crear y modificar archivos de su tipo y algunos son más poderosos que otros. Luego está la centinela. La denominación de señalero o centinela se aplica a un variable o conjunto de variables cuyo fin es contener información que sirve para la toma de decisiones. Luego vamos ya a la conclusión. Para concluir este proyecto, damos a entender que los archivos son muy importantes para nuestro día a día, porque todas las tareas, todos los trabajos constan de ellos. Y va variado de tipo de archivo para cada tarea o circunstancia que nos ofrece la vida. Luego vamos a lo más importante que en este 2020 está arrasando con todo, que es el coronavirus. Y estos son los pasos sencillos para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. Que será desinfecte la superficie del hogar, lava las manos cada 20 segundos y cúrase la boca siempre al estornudar o toser. Y fin. Gracias por todo. Soy Abel Villar y agradezco a los que pudieran entender y escuchar el proyecto. Muchas gracias, Abel.